¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más a Debutados en Europa. El día de hoy el Atlético de Madrid le gana al Rayo Vallecano. Vamos a analizar cuáles fueron los cambios que hizo el Cholo Simeone en su alineación, cambios tácticos y sobre todo si esto le puede funcionar en contra del Real Madrid con el que se va a enfrentar el fin de semana. Hizo muchos cambios el Cholo Simeone. Definitivamente lo que más le ha afectado es la solidez defensiva. El día de hoy tampoco es que la haya tenido, recibió 2 goles del Rayo y es un equipo que hoy rotó mucho a su alineación titular. No tenía a Álvaro García, no tenía a jugadores importantes en defensa, Pathé Ciss, muchos jugadores importantes que no estaban como titulares. Y el Atlético de Madrid decidió cambiar a Janko, que lo había utilizado como lateral izquierdo, como central. Marcos Llorente, el que regularmente es el lateral derecho, lo puso como medio derecho en el lugar de Giuliano. Puso a Nahuel Molina, que ya estaremos hablando de él, pero me parece que no es de las mejores opciones que tiene el Atlético de Madrid. Y por izquierda Ruggeri parece que ya está descartado por el Cholo y metió a Javi Galán por ahí. Creo que el Cholo Simeone a final de cuentas ha intentado buscar la fórmula de cómo va a encontrar esa solidez defensiva. Aún no la encuentra y hoy en contra del Rayo tampoco es que la pasó muy bien. La realidad es que la defensa del Atlético de Madrid está siendo muy mala. Janko con Lenormand me parece que podría ser la pareja de centrales. La problemática de meter a Janko como central es que por izquierda empiezas a perder un poco de peso. Ni Javi Galán ni Ruggeri la realidad es que están a la altura. Javi Galán probablemente esté menos peor que Ruggeri y es por eso que sería el titular en contra del Real Madrid nuevamente. Y por derecha Nahuel Molina con el balón, la realidad es que le cuesta mucho. En defensa le puede aportar un poco de solidaridad, siempre va a todos los balones, pero tampoco es que esté muy bien este jugador. Por eso es que Marcos Llorente regularmente se apodera de esa posición. Lo que hizo el Cholo Simeone fue adaptar a Marcos Llorente como un mediocampista derecho y a la hora de defender posicionalmente lo metía como un tercer central. Acompañaba a Lenormand, que quedaba como líbero, dejando a Janko como central izquierdo. Eso le ayudó un poco, sobre todo en el primer tiempo, a tener mayor solidez defensiva cuando el Rayo tenía el balón. Sabemos que el Rayo es un equipo que te presiona alto, que trata de quitarte el balón, y el Atlético de Madrid, al menos el día de hoy, se vio bastante mejor que los partidos anteriores tratando de sacar el balón. Trataban de ir mucho por derecha, Nahuel Molina regularmente era el jugador que se terminaba equivocando, pero en muchas ocasiones la realidad es que el Atlético de Madrid lo hizo muy bien. Creo que el Atlético el día de hoy ha mejorado bastante, sobre todo con la posesión del balón. Julián Álvarez anota un hat-trick y me parece que con eso reivindica un poco el camino y todo lo que se había estado hablando de él. Que no estaba conforme con el Cholo Simeone, que no estaba a gusto en el Atlético. Y con este primer hat-trick después de muchísimo tiempo y el primero que hace en el Atlético de Madrid, me parece que empieza a tomar un poco de forma el Atlético. Griezmann es un jugador que regularmente acompañaba mucho al centro delantero. Ahora el Cholo lo ha utilizado por detrás del delantero y cuando tienen que sacar el balón ayuda mucho al medio campo porque también el medio campo del Atlético de Madrid no ha estado del todo bien. Coque y Pablo Barrios creo que han hecho un trabajo decente, tampoco es que lo hayan hecho mal, pero me parece que con la ayuda de Griezmann avanzan bastante para poder sacar el balón de manera limpia. El problema es cuando llega a los extremos el balón. El Atlético de Madrid prácticamente no tiene desborde. Marcos Llorente es un jugador que inició como mediocampista, que se adaptó como lateral, que puede jugar como medio, pero es un jugador que lo que mejor hace es correr por todo el campo, tener esa solidaridad tanto en defensa como en ataque, y me parece que a la hora de encarar mano a mano le cuesta bastante. Por el otro lado inició con Gallagher, otro jugador que regularmente es medio centro, que puede jugar un poco más adelante, que lo mejor que hace es tratar de meter pases, tener una buena visión. Tampoco ha tenido un gran paso por el Atlético de Madrid, pero cuando llega ahí el balón, el Atlético de Madrid tiene prácticamente nulo desborde por las bandas. Es por eso que el ataque por el centro se vuelve bastante predecible. Creo que el Atlético de Madrid puede mejorar bastante con eso.
ahora que recupere a Nico González, que es un jugador que le puede aportar bastante más ahí. Vamos a ver si Baena ya está recuperado para el fin de semana, que también creo que jugando por detrás del delantero no es para todo favorable para él. Creo que si lo abre una banda le podría aportar un poco más. El problema es que el Cholo Simeone, si juega por un lado Nico González y por el otro termina jugando Baena, no va a tener a ese quinto jugador que se mete como defensivo. En esta ocasión fue Llorente, pero regularmente lo hace Giuliano y se mete como otro carrilero. Me parece que precisamente eso es lo que va a tener que decidir el Cholo Simeone. Seguramente en contra de un equipo tan importante como el Real Madrid termine definiéndose por los jugadores más defensivos, Giuliano, Marcos Llorente, pero va a ser un partido bastante interesante y sobre todo un derbi que apunta a bastante más alto de cómo venían estos equipos. El Atlético de Madrid venía muy para abajo, pero me parece que este resultado hace que mejore bastante anímicamente. El partido del Atlético de Madrid tampoco es que haya sido bueno del todo. Cuando lo iban ganando 1-0, nuevamente le remontan el partido. No es la primera vez que pasa. El Atlético de Madrid en muchos partidos ha iniciado ganando, los termina perdiendo o empatando. Creo que el Atlético de Madrid necesita mejorar muchísimo en cómo controla los partidos. Prácticamente se olvida de tener el balón y se dedica a defender, algo que no hace muy bien. Otro que podría ser un problema para el Atlético de Madrid es que Janko se va mucho al ataque. Aunque esté como central, él se incorpora prácticamente como otro mediocentro ofensivo, llega hasta una tercera línea y me parece que el Real Madrid podría terminar aprovechando eso bastante. Creo que el Atlético de Madrid se lo debe de tomar con bastante más calma. El Cholo Simeone es un entrenador que ha cambiado un poco su forma de pensar. Anteriormente era aguantar el cero, lo que se consiga adelante con los jugadores que tenemos es ganancia, y el día de hoy la realidad es que el Cholo Simeone ha cambiado un poco eso. Cuando iba empatando el partido, cuando lo va perdiendo, trata de meter jugadores ofensivos y no siempre le termina funcionando. El día de hoy le pasó precisamente eso. Saca a Javi Galán, mete otro jugador ofensivo, descompensa la defensa, y cuando descompensa la defensa mete el gol Álvaro García y se va por abajo en el marcador. Cuando se va por abajo en el marcador, nuevamente se percata que había tenido un error, mete a Ruggeri como lateral izquierdo y a los 2 minutos Julián Álvarez empata el partido. Después hace un golazo Julián Álvarez y con eso anota su hat-trick. Pero la realidad es que el Cholo Simeone ha cambiado un poco su forma de pensar. No es aquel equipo que se dedicaba a defender, lo que saliera adelante ya era ganancia. La realidad es que hoy el Atlético de Madrid es un equipo que propone un poco más. No le están saliendo las cosas, el Cholo Simeone lo sabe, pero me parece que este partido podría empezar a ser un punto de inflexión. Un equipo que iba perdiéndolo prácticamente en los últimos minutos, que la afición se le estaba viniendo en contra y que pudo sacar el pecho y sacar el resultado. Creo que el Cholo Simeone tiene una prueba muy complicada el fin de semana, pero con un empate que le saque al Real Madrid me parece que sería un resultado muy bueno para ellos y sobre todo mantener ese envión anímico que han sacado el día de hoy. Con esto terminamos el video. Se pueden suscribir al canal, darle like y poner algo en los comentarios. ¿Crees que este Atlético de Madrid ha merecido más puntos de los que tiene o los que tiene son merecidos? También me pueden seguir en las redes sociales. Estoy en Instagram y en TikTok como Debutados en Europa. Nos vemos en el siguiente video.